Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. El pasado fin de semana caminaba con mis hijos después de comer y de repente me empezaron a hablar sobre el tema de hoy. Pasamos un buen rato charlando, dando ejemplos, dándonos cuenta de que nos pasa a todos a cualquier edad y me sugirieron que hiciera un episodio al respecto. Así que vamos a darle. ¿Alguna vez han estado manejando por una carretera escuchando la radio cuando de repente tu cerebro te dice, oye, ¿y si nos metemos hacia la zona de en medio que separa las carreteras? O tal vez tomaste un cuchillo para cortar un poco de pan y te preguntaste, ¿qué pasa si lastimo a alguien con esto? O ves una pila de productos en el supermercado así bien formadita, perfecta, y piensas, ¿y si saco uno de abajo nada más para ver si se caen y cómo se caen? O simplemente el más común, vas manejando por la calle, un auto se te cierra y cuando frenas por un momento piensas en qué ganas de dejarle ir el carro y que choque. Estos son ejemplos claros de pensamientos intrusivos, esos que aparecen en tu cabeza ya sea por sí solos o por la situación en la que te encuentras, como manejando un auto, cortando un pan o simplemente en el supermercado. Idealmente, los reconocemos para luego simplemente hacerlos a un lado y seguir adelante. Pero para algunas personas, en ciertos momentos de su vida, descartar los pensamientos intrusivos puede volverse cada vez más difícil. Desde la perspectiva más amplia, un pensamiento intrusivo es cualquier cosa aleatoria que así, de la nada, aparece en la mente y que por un momento nos hace dudar si llevarlo a cabo o no. Vaya, la famosa imagen del diablito y el angelito hablándote al mismo tiempo. Técnicamente, un pensamiento intrusivo podría ser positivo, pero la mayoría de las veces son solo los negativos los que notamos en nuestra mente. Un ejemplo podría ser un pánico repentino de que dejaste el horno encendido y tu casa se va a quemar. El tipo de cosas en las que todos pensamos de vez en cuando. Es posible que no pensemos en ello como algo no deseado, porque es solo un pensamiento que olvidamos rápidamente. Se vuelve intrusivo cuando piensas que muy probablemente lo dejaste encendido, saber qué pasa si la casa se incendia. Otros ejemplos muy comunes de estos pensamientos son imágenes violentas. Puedes encontrarte imaginando escenarios violentos aunque nunca hayas tenido la intención de hacerle daño a nadie. Dudas sobre tus creencias. Pueden venir a tu mente pensamientos de dudas sobre algunos aspectos de tu sistema de creencias sobre los que ya te sentías seguro, como cuestionar tu orientación sexual si te encuentras en el gimnasio o en las regaderas de un club, incluso si siempre te has sentido seguro de ella, o dudar de tus creencias religiosas. Pensamientos obsesivos sobre la higiene, donde te preocupas en exceso por la limpieza y el orden a pesar de que sabes que es irracional. Eventos traumáticos, donde puede darse en forma de aparición repentina de recuerdos relacionados con un episodio que hayas vivido o bien en forma de pensamientos catastróficos sobre eventos dolorosos que podrían ocurrir, como la muerte de algún familiar, que ocurra un accidente, etc. Las prácticas sexuales. A menudo pueden aparecer pensamientos relacionados con estas prácticas consideradas tabú o no aceptadas por la sociedad, incluso aquellas que no llevarías del pensamiento a la práctica o con personas que sabes que implican un alto riesgo o están prohibidas socialmente aunque estén a tu alcance. Por otro lado, están los pensamientos intrusivos que realmente son no deseados en problemas de salud mental como el trastorno obsesivo compulsivo, al que a partir de este momento llamaré TOC, el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad social. En la ansiedad social, los pensamientos intrusivos probablemente serían del tipo ¿cómo me ven los demás? ¿Me tiembla la mano cuando estoy nervioso? Mientras que en el TOC, los pensamientos pueden ser miedos a la contaminación o en el estrés postraumático pueden ser recuerdos a escenas retrospectivas de un evento que pensamos que se va a repetir en cualquier momento. En psicología, lo que marca un pensamiento intrusivo como diferente a una preocupación u otro tipo de pensamiento es que está en desacuerdo con lo que generalmente crees que es verdad o con tus valores. Los psicólogos se refieren a esto como un pensamiento egodistónico. Las preocupaciones, al contrario, se consideran más egosintónicas, lo que significa que están más alineadas con nuestras creencias. Por ejemplo, si has estado leyendo sobre el aumento de los precios de la gasolina y los artículos básicos en el supermercado y estás empezando a gastar más de lo que ganas, es comprensible que te preocupe cómo pagarás tus cuentas, pero eso sería una preocupación,
no un pensamiento intrusivo. ¿Por qué? Porque está alineado con una realidad. Tal vez el hecho de que los tengamos sea el resultado de procesos importantes que ocurren en nuestro cerebro. Si nunca tuviéramos pensamientos aleatorios o no consideráramos cosas que no creíamos que fueran ciertas, entonces ¿cómo se crearía el arte abstracto o cómo se crearía la ficción o la fantasía? Los pensamientos intrusivos son parte de la condición humana. Y es beneficioso para los humanos tener pensamientos aleatorios todo el tiempo. Es más, uno de los argumentos que se ha consolidado es que si no tuviéramos pensamientos aleatorios, no seríamos capaces de resolver varios problemas cotidianos. En el TOC se ha explorado la relación entre el pensamiento intrusivo y la creatividad como una forma de enfrentar la condición directamente. Por ejemplo, escribir pensamientos aleatorios podría ser una forma de aprovecharlos en lugar de permitir que bloqueen nuestro cerebro. Pero es la forma como respondes a los pensamientos intrusivos lo que tiende a determinar si realmente son problemáticos. Alguien podría pensar en algo extraño y malvado que está sucediendo. Si fueras Stephen King, dirías, esa es una gran idea. Y luego escribes una novela. Pero si piensas, ¿qué tipo de persona tiene este pensamiento extraño? ¿O podría significar que soy esta persona horrible que creo que soy? Y a partir de ahí, un pensamiento intrusivo podría convertirse incluso en una obsesión. Las obsesiones, en el sentido clínico, son pensamientos intrusivos que no son deseados y se repiten con frecuencia. Estos pueden desarrollarse en el trastorno obsesivo-compulsivo y está documentado que particularmente en ese que ocurre durante el embarazo o después del parto. Sin embargo, los pensamientos intrusivos también pueden estar relacionados con problemas de salud física. Los pacientes que tuvieron cáncer, por ejemplo, pueden sufrir pensamientos intrusivos sobre el regreso de su cáncer que puede afectar su recuperación física actual. En las personas que desarrollan obsesiones o pensamientos intrusivos más angustiosos, los pensamientos comienzan a ocurrir más regularmente cuando se esfuerzan demasiado por deshacerse de ellos en lugar de simplemente aceptarlos o ignorarlos. En algunos casos, las personas pasan a realizar acciones físicas para tratar de lidiar con los pensamientos, como tocar, contar o verificar repetidamente que han realizado una tarea en particular. Y estas se llaman compulsiones. Si estás pasando por un periodo particularmente estresante y te das cuenta de que estás luchando con pensamientos intrusivos más de lo normal, esto no significa que necesariamente estés desarrollando un TOC. Significa que debes ser más consciente de tu situación de fondo y llevar a cabo acciones para ayudarte a reducir el estrés. Esto es, no necesariamente descartar el pensamiento o evitarlo, sino centrarse en las cosas que importan, junto con un poco de cuidado personal que podría ser tan simple como dormir y comer bien. Recuerda, los pensamientos intrusivos son normales. Si aceptamos que son solo pensamientos aleatorios, entonces lo que los causa es simplemente el burbujeo constante de ideas y recuerdos en nuestros atareados cerebros. A veces hay un desencadenante de tales pensamientos. Ver un extinguidor, por ejemplo, y luego querer volver corriendo a casa y comprobar que no se ha quemado. Pero a veces son aleatorios, solo el resultado de que nuestras mentes son ruidosas. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas cuyos pensamientos intrusivos les molestan? ¿Sus cerebros funcionan de manera diferente? Quizás sí. Por ejemplo, en el 2020, investigadores portugueses revisaron la evidencia recopilada durante la última década sobre las personas con TOC y cómo regulan su pensamiento. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se les pide que se concentren en imágenes mentales desagradables o imágenes reales? Los investigadores encontraron que en los escáneres cerebrales las personas con TOC muestran respuestas cerebrales alteradas en varias áreas de sus hemisferios en comparación con voluntarios sanos. Esta imagen cerebral puede estar iluminando lo que los psicólogos describen como alguien que intenta alejar sus pensamientos. Hablando con las personas, los psicólogos a veces pueden identificar las razones por las que las personas pueden ser sensibles al contenido de ciertos pensamientos intrusivos, ya sea porque tal vez cuando eran niños presenciaron un incendio o un ataque violento. Aunque otras veces puede haber un factor desencadenante traumático ocurrido en primera persona. Nunca lo debemos descartar.
Más adelante en la vida, hay momentos en los que todos somos hipersensibles a ciertos pensamientos y por lo tanto es más probable que los tomemos en cuenta. Después de convertirnos en padres, por ejemplo, podemos ser mucho más conscientes de los riesgos y los problemas de seguridad. Pero, aunque podríamos pensar en estas sensibilidades como causas en lugar de diferencias estructurales o químicas en el cerebro, si alguien desarrolla TOC, se debe en parte, aunque no lo creas, a la mala suerte. Esto es, posiblemente ha tenido una serie de momentos en los que ha sido particularmente vulnerable y ha tenido un pensamiento y lo ha evaluado de una manera particular recurrentemente. Entonces, en última instancia, la razón por la que unas personas tienen TOC no es ninguna de estas causas iniciales. Es esta combinación la que significa que terminamos evaluando el pensamiento de una manera particular, actuando sobre ello y luego fortaleciendo nuestro sistema de evaluaciones y comportamientos con el tiempo. Recuerda que los pensamientos intrusivos tienden a estar en desacuerdo con las creencias o valores reales de las personas. Por lo tanto, una persona con un trastorno alimentario puede tener pensamientos intrusivos acerca de tener sobrepeso, incluso si puede estar de acuerdo al mirar el resultado de la báscula en que no lo tiene. De la misma manera, una persona con TOC puede tener pensamientos intrusivos acerca de que algo malo está sucediendo porque ha sido contaminado por gérmenes o porque ciertos artículos no están ordenados de cierta manera. Y esos pensamientos aún pueden surgir incluso si esa persona puede decir racionalmente que es probable que no suceda nada malo. Otras veces, sin embargo, ocurren eventos de la vida real que pueden confundir las cosas, como cuando se desató la pandemia, por ejemplo. Se sabe que los brotes de enfermedades aumentaron temporalmente los pensamientos intrusivos sobre la enfermedad y en el mundo en el que vivimos desde 2020, la contaminación de todas las superficies y espacios aéreos disponibles se convirtió en una preocupación legítima. Entonces, si tienes pensamientos intrusivos sobre superficies contaminadas con el virus o sobre contagiarte de COVID, ¿es algo que debe preocuparte? En algunos aspectos, podríamos argumentar que el nivel de ansiedad debería haber aumentado en los últimos 1 o 2 años, que deberíamos haber tenido pensamientos más intrusivos. Aunque seamos honestos, un poco de ansiedad puede no ser algo malo si te motivó a vacunarte. Eso es, ¿significa que tenías un TOC o significa simplemente que eres humano y estabas pasando por una pandemia? Una vez más, los pensamientos intrusivos son normales, por lo que no puedes detenerlos. Pero, si los pensamientos intrusivos te preocupan, hay tratamientos bien establecidos y disponibles. Para el TOC y el trastorno dismórfico corporal, esto suele ser terapia cognitiva conductual y terapia de exposición y respuesta. La terapia cognitiva conductual se enfoca en ayudarte a cambiar tu forma de pensar, incluida la forma en que reaccionas a los pensamientos intrusivos. La terapia de exposición y respuesta te desafía a confrontar el objeto de tu miedo, por lo que si tienes compulsiones de limpieza, pues podría implicar tocar todas las llaves de un baño público sin realizar la limpieza habitual. Aunque estos tratamientos no benefician a todos en la misma medida, el beneficio que ofrecen está respaldado por pruebas sólidas. También hay otros enfoques nuevos, como la atención plena o mindfulness y la terapia centrada en la compasión, que anima a los pacientes a desarrollar una voz interior más amable. Pero estas aún no se tienen los datos que las respalden. Terminemos como siempre con una reflexión. Comprender nuestros pensamientos puede ser una tarea compleja, sobre todo cuando tratamos de diferenciar entre pensamientos intrusivos e impulsivos. Estos dos tipos de pensamientos son los más comunes y suelen causar confusión o angustia. Los pensamientos no pueden definirse como cogniciones mentales, tus ideas, opiniones y creencias sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Incluyen el torrente interminable de palabras que corren por tu mente, los recuerdos en los que te detienes y tus anticipaciones del supuesto futuro. Los pensamientos son poderosos, ya que dan forma a tus percepciones, influyen en tus emociones y guían tus acciones. Los pensamientos pueden ser espontáneos o intencionados. También pueden ser positivos, fomentando sentimientos de felicidad y satisfacción, o negativos, provocando ansiedad y depresión. Además, los pensamientos pueden ser racionales, basados en la lógica y los hechos, o irracionales, basados en falsas creencias.
La mayoría de las veces, tu comportamiento es un reflejo directo de tus pensamientos. Si piensas positivamente, es más probable que te involucres en actividades que te aporten alegría y satisfacción. Por otro lado, los pensamientos negativos pueden hacer que te alejes de situaciones que podrían ser gratificantes. Comprender tus pensamientos es el primer paso para gestionarlos eficazmente, fomentar el bienestar emocional y dirigir tus comportamientos en la dirección que más te convenga. Los pensamientos intrusivos son pensamientos, imágenes o ideas desagradables, no deseados e involuntarios que pueden convertirse en obsesiones. Parecen surgir de la nada. Se quedan grabados en la mente, llegan a ser angustiosos y provocar un aumento de la ansiedad si se perciben como algo inaceptable o un tabú. Los pensamientos intrusivos pueden afectarte al hacerte cuestionar tu carácter, crearte culpa o vergüenza y llevarte a luchas internas para suprimirlos. Esto a menudo da lugar a un círculo vicioso, en el que cuanto más intenta una persona eliminar estos pensamientos, más frecuentes se vuelven. Entre los mecanismos de afrontamiento habituales para los pensamientos intrusivos se incluyen, y así de sencillo, aceptación, reconocer que todo el mundo los tiene, y que estos no definen el carácter de una persona y puede ayudarte a reducir la ansiedad asociada a ellos. La meditación de atención plena. Esta práctica te permite observar tus pensamientos sin juzgarlos, comprendiendo que los pensamientos son pasajeros y no siempre un reflejo de la realidad. La terapia cognitiva conductual que mencionábamos hace unos minutos ayuda a las personas a comprender el patrón distorsionado de su pensamiento y les enseña a reorientarlos. La exposición y prevención de la respuesta se trata de un tipo específico de tratamiento que expone a los individuos a la fuente de su miedo u obsesión, ayudándolos a reducir gradualmente su ansiedad y a resistir el impulso de realizar conductas impulsivas. Es importante buscar ayuda profesional si los pensamientos intrusivos causan una angustia significativa o de plano ya intervienen en la vida cotidiana. Los pensamientos impulsivos se refieren a ideas o impulsos repentinos e involuntarios que conducen a comportamientos. Son pensamientos que te empujan hacia acciones inmediatas sin tener en cuenta las consecuencias. Ejemplos de pensamientos impulsivos son el impulso inesperado de comprar algo innecesario, un deseo repentino de comer comida chatarra mientras estás a dieta o el impulso de decir algo inapropiado en un entorno social. Estos pensamientos pueden influir significativamente en los comportamientos, ya que tienden a eludir el pensamiento racional y conducen a la acción inmediata. Vaya, ese momento en el que dices, ¿lo dije o lo pensé? Esta impulsividad puede acarrear consecuencias negativas, como problemas económicos, de salud o relaciones sociales tensas. Entre las estrategias de afrontamiento habituales para los pensamientos impulsivos se incluyen atención plena, esto es, al ser consciente de tus pensamientos, puedes reconocer un pensamiento impulsivo antes de actuar en consecuencia. Esta pausa permite considerar racionalmente los posibles resultados. La distracción. Redirigir la atención hacia una actividad diferente puede ayudar a controlar los pensamientos impulsivos. Puede ser cualquier cosa, desde leer un libro hasta dar un paseo. El retraso, esto es, esperar un cierto tiempo antes de actuar para reducir la fuerza del impulso. Este retraso da tiempo a que el pensamiento racional entre en acción. La terapia cognitivo-conductual también puede ayudarte a comprender los desencadenantes de tus pensamientos impulsivos y a desarrollar formas más sanas de responder a ellos. Es importante recordar que todo el mundo experimenta a veces pensamientos impulsivos. Tanto los pensamientos intrusivos como los impulsivos son formas de cogniciones no deseadas, pero que difieren fundamentalmente en su naturaleza y en sus efectos. Se denominan pensamientos intrusivos las ideas, imágenes u obsesiones no deseadas que aparecen aleatoriamente en la mente y que a menudo nos provocan ansiedad. La gente suele asociarlos con trastornos como el TOC y el trastorno de estrés postraumático. Algunos ejemplos son los recuerdos angustiosos recurrentes o los miedos irracionales. Y por el otro lado, los pensamientos impulsivos conducen a acciones espontáneas, a menudo imprudentes, sin tener en cuenta las consecuencias. Estos pensamientos pueden dar lugar a comportamientos inmediatos y estar relacionados con trastornos como el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno limítrofe de la personalidad. Algunos ejemplos son los impulsos repentinos de gastar dinero o decir algo inapropiado, como lo mencionábamos previamente. Comprender estas diferencias es crucial para la concientización sobre la salud mental. Ayuda a reconocer los distintos patrones de pensamiento que pueden causar angustia o tener un impacto negativo en la vida. Repito,
Es común que aparezcan en la mente de todos de vez en cuando. Nadie está exento de que su mente cree este tipo de imágenes y en la mayoría de los casos no tienen un significado en particular, por lo que mientras no quieras llevarlos a cabo, son pensamientos que al igual que cualquier otro no pueden hacerte daño ni a ti ni a nadie. De hecho, es común que los pensamientos intrusivos no tengan nada que ver contigo o con tu personalidad. Por ejemplo, si se da el caso de una persona que tiene un pensamiento intrusivo de suicidio, pudiera ser que más bien esa persona realmente ame su vida, o bien que los pensamientos intrusivos de violencia los experimenten personas que son amables, gentiles e inofensivas. No tendrías de qué preocuparte si llegas a tenerlos eventualmente. El tema con ellos es cuando comienzan a interferir con tu vida diaria o te sientes de alguna forma muy estresado o amenazado por ellos. Cuando aparecen, estos normalmente se intensifican porque al ser tan desagradables puedes llegar a experimentar ansiedad y la realidad es que cuanto más tratas de deshacerte de ellos, lo que sucede en tu cabeza como respuesta es todo lo contrario. En esta desesperación comenzarán a aumentar su intensidad, su frecuencia, incluso habrá quienes lleguen a obsesionarse con ellos y tratar de suprimirlos una y otra vez sin éxito. Se cree que este tipo de pensamientos afecta al menos a 20 millones de personas, así que no lo olvides. Identifica el pensamiento intrusivo, etiquétalo como tal. No luches con él, en cambio, acéptalo. No te juzgues, que lo poseas no significa que hay algo mal contigo o con tu cabeza. Recuerda que se dan en automático, no por una razón en específico. Trata de no forzar el que se vayan. Fluye y permite que el tiempo pase. No hay urgencia porque desaparezcan. Es más, dales tiempo de que permanezcan y se vayan ellos solos. Espera que van a volver a aparecer en cualquier otro momento y no suspendas la actividad que estabas haciendo mientras aparecen. No te claves en ellos. No te indagues ni te cuestiones la razón del por qué pudieron haber aparecido. No busques un significado que los respalde o los explique. Porque entre más los suprimas, más se fijarán en tu mente. Y si de plano sientes que no puedes con ellos y empiezan a afectar tu vida diaria y tu tranquilidad, pues simplemente busca ayuda profesional. Se vale. Solo recuerda, los pensamientos son para nuestra mente lo que las nubes para el cielo. Así como llegan, se van. A veces más rápido, a veces más lento, pero no siempre está nublado. Los dejo, porque desde hace rato estoy pensando qué pasaría si desconecto este cable antes de... Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que continúen escuchándome en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, ahora también en Amazon Radio, Google Podcast y también en YouTube. Y espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.